Bienvenidos a un nuevo episodio de Alafos. Estamos nuevamente con el profesor Alicea. Así que hoy vamos a hablar acerca de la soteriología de Wesley. Eso. Así que un gusto, profesor. Gracias por volver. Es un placer siempre tenerlo aquí. Así que... Gracias, Kelsey. Vamos a Saludos comenzar. a todos los que nos escuchan y nos están mirando. Decano de la Universidad de Liderazgo y Ministerio. Decano académico. Así que vamos a ver qué tiene para decirnos hoy acerca de nuestro amigo Wesley. Uno de los teólogos de más influencia en mi pensamiento. ¿Sí? Realmente, sí, Juan Wesley. ¿Qué le llevó a escribir este capítulo acerca de la soteriología, ¿no? de Wesley? Lo práctico que Wesley plantea su pensamiento. Él toma las verdades bíblicas y las traduce en vida práctica. Wesley es definitivamente un teólogo práctico. No por eso deja de ser teológico y en ocasiones conceptual, pero siempre lo lleva al punto práctico de la vida cristiana. ¿Por qué comenzó el capítulo con el Salmo 16:6? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El pentecostalismo es una fe escatológica. Nosotros vivimos mirando al futuro. Predicamos siempre con una mirada futurista. Sin embargo, tenemos que empezar a mirar también qué componentes del pasado nos han traído hasta donde estamos. Nosotros como pentecostales no comenzamos en el 1900. El pentecostalismo comenzó en el aposento alto y no dio un salto hasta el 1900, sino que se ha ido desarrollando a través de la historia, a veces de forma imperceptible, a veces de forma muy perceptible. Y este salmo nos invita a mirar y a pensar en el legado de otros que estuvieron en la fe antes que yo y que con su pensamiento contribuyeron a lo que somos hoy como pentecostales. Por eso utilicé el Salmo 16, que fue el tema de un sermón que escuché hace muchos años, predicado por un maestro pentecostal. Wow. Ahora que menciona el aposento alto, ¿no? Háblenos un poco acerca de los 4 avivamientos que apuntan, ¿no? En el capítulo. Sí. Los avivamientos, Kelsey, son tiempos, temporadas, donde Dios se mueve de una forma sentida. Ese es uno de los términos que yo utilizo prestado de una hermana teóloga. De una forma sentida, Dios interviene, Dios irrumpe. No es que Dios no haya estado, es que Dios irrumpe en nuestro tiempo y como que nos agita las aguas. Así que cuando lo miramos de esa manera, encontramos que los avivamientos son unos momentos en que Dios nos despierta. By the way, entre paréntesis, antes de hablar de los 4 avivamientos que me refiero, los avivamientos son aún del Antiguo Testamento. Encontramos que Dios avivó al pueblo de Israel bajo el profeta Elías, bajo el rey Osías. Dios despertó el espíritu de los líderes aún en el Antiguo Testamento. La diferencia con los avivamientos del Nuevo Testamento es que estos se dan como resultado de la obra de salvación en Cristo Jesús y de la permanencia del Espíritu Santo sobre la vida de la persona. Es ahí donde encontramos el aposento alto, como entendemos el primer avivamiento, donde el Espíritu Santo se mueve sobre aquellos 120, recordándonos 2 cosas. Primero, lo que dijo Juan el Bautista: viene uno después de mí, que era antes de mí, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y recuerden, en el aposento alto, dice la Biblia, el recuento lucano, que descendió el Espíritu y descendieron lenguas como de fuego. Segundo, nos recuerda que Jesucristo dijo: enviaré otro Consolador, el cual estará con vosotros y
en vosotros. Y también en el recuento de Lucas, el teólogo del Espíritu, Jesucristo les dice, sopla sobre ellos, recibid el Espíritu Santo, y les dice, no os mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder, con la promesa. Así que tenemos el avivamiento del aposento alto como punto de partida de los avivamientos neotestamentarios. Luego de eso, el Señor trató en la historia de la neumatología con diferentes avivamientos, pero para mí, en mi opinión, el próximo avivamiento dura después de 1000 años. La Reforma Protestante para mí es un avivamiento a través del cual Dios despierta ¿qué? Despierta el valor de la palabra, el valor de la gracia, el valor de darle la gloria a Dios. Dios despierta en el hombre esas verdades que se habían, yo diría, cubierto con todo el andamiaje que la iglesia cristiana de ese tiempo, no voy a decir católica porque era la única iglesia, la iglesia cristiana luego de la reforma en que se divide, había construido. Dios despierta a Martín Lutero. Luego de eso, el próximo avivamiento que yo toco en el escrito es el avivamiento inglés, en donde de una manera fundamental se va refinando varias cosas, y una de ellas es la experiencia. Si algo tenía la Reforma Protestante, nos hablaba de la palabra, nos habla de la tradición y nos habla de la razón. Esas tres cosas están juntas en la Reforma, pero en el avivamiento inglés está la palabra, la razón, la tradición y la experiencia. Y a partir de ahí, entonces, ese movimiento nos prepara para el avivamiento pentecostal. Y entre el avivamiento inglés y el avivamiento pentecostal surgen otros movimientos como el de la santidad, el movimiento de Chiswick, y a partir de esa experiencia estamos preparados para en el 1900 desarrollar el avivamiento pentecostal. Y mucho tuvo que ver también con el punto de partida de Azusa, ¿no? Por lo menos en los Estados Unidos. Muy bien, muy buen punto ese, sí, definitivamente. Azusa es aquí en los Estados Unidos el ícono, pero no es el único que podamos referirnos. Ya aparentemente habían sucedido otros conatos, y de la misma manera que sucedió en Azusa, sucedió en la India con Pandita, y sucedió también en el área en Sudamérica. Así que el avivamiento pentecostal, más que cualquier otra cosa, son visitaciones, son conatos, yo los llamo, incendios espirituales en diferentes partes, que aunque no lo sabemos, a lo mejor no hay todos los reportes, pero sucedieron. Y hoy día vemos el crecimiento y la fuerza de la experiencia pentecostal a lo largo del cristianismo. Todo el espectro del cristianismo. Adelante, hermano. Yo creo que una de las características fundamentales es que no se ve la fuerza humana dentro de los avivamientos. Se ve la supernaturalidad del espíritu, ¿no? ¿Qué otra característica usted agregaría, ¿no? a un avivamiento? ¿Cómo podemos identificarlo y decir esto es genuino? Yo creo que en palabras de un teólogo, de un teólogo antiguo, sin Dios no lo tenemos, pero sin nosotros Dios no nos lo quiere dar. Yo creo que a partir de ahí nosotros nos disponemos, y sobre esa disposición es que el Señor va construyendo, y es ahí donde se da el avivamiento. Por ejemplo, cuando miramos que a los 40 días Jesús asciende, entonces Él le dice no se vayan a Jerusalén. 10 días más, ¿para qué 10 días más? ¿Qué hacía la gente? Fíjate que sí, que el Señor le dijo a aquellos, le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El Señor no le dijo pónganse a orar. Ellos empezaron a orar. Ellos empezaron de alguna manera natural, por experiencia, por convicción. Ellos empezaron a orar. Entonces esos días, y
y aquí son palabras del teólogo Wolfgang Bondi, esos días ellos estaban en el altar de la santificación, buscando el rostro de Dios, y entonces se da el avivamiento en el día de Pentecostés. Yo creo que ahí también viene la enseñanza que pasaron con el Señor durante 3 años. Ahí comenzó, yo creo que de alguna manera ahí comenzó la práctica. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a practicar lo que hacía el Señor. Durante eso, ¿no? Antes de que viniera este avivamiento del Espíritu en Pentecostés. Es interesante porque la vida del Señor es paradigmática de la experiencia cristiana. Tenemos al Señor en esos años que por alguna razón Lucas y Mateo registran la niñez, pero lo llevan a los 12 años, entonces de los 12 a los 30 no sabemos nada. Pero ¿qué pasó en esos 12 a esos 30? Definitivamente un desarrollo, una afirmación, una vida de piedad. Dice que como era su costumbre, dice en el capítulo 4 de Lucas, es decir, que Jesús desde niño tenía unas costumbres santas, y a partir de ahí entonces se da la experiencia del bautismo en el Jordán, pero luego de ahí va al desierto, impulsado por el Espíritu, y del desierto dice que sale a predicar. O sea, que estamos hablando experiencia, desierto y servicio. Son las 3 constantes. El avivamiento se da como experiencia, es el pasar por el crisol de la prueba, de la santificación y el servicio. Las 3 cosas se dan juntas, yo te diría que se interrelacionan. Y hablando de los procesos, cuéntenos un poco acerca de las etapas que plantea Wesley acerca de la gracia. Yo creo que la gran aportación de la teología wesleyana es la concepción de la gracia. Y en primera instancia, ¿qué es la gracia? La acción de Dios sobre nosotros. La acción de Dios sobre nosotros, la intención de Dios sobre nosotros. Yo lo llamaría de esa manera la gracia. Así que el ser humano está caído, está perdido, es un enemigo en la mente de las cosas santas, y de repente el Señor lo despierta con su gracia. No hay otra manera. Dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe, pero esto no de vosotros, sino es don de Dios. Y eso es lo que llamamos la gracia preventiva o la gracia previniente. Es la acción de Dios sobre el pecador, que le estimula en un momento dado para que él pueda ver su condición. Fíjate que la gracia previniente todavía no se ha traducido en salvación. Se traduce en la conciencia de la verdadera y auténtica convicción. O sea, y cuando tú lo miras, by the way, cuando tú lo miras, yo lo digo como el vía salutis, pero cuando tú miras el ordo salutis, fe, arrepentimiento, justificación, santificación, etc. Cuando tú miras esos componentes también en la acción de la gracia. Pero se traduce cómo la gracia mueve al hombre y a la mujer, al ser humano, para que vea su condición. Esa es la gracia previniente. Dios actuando sobre el ser humano. Luego de eso, entonces, el hombre reconoce cuán perdido está, y a la luz de esa experiencia de la gracia, él entiende que necesita salvación. Se llama la gracia convincente o la gracia convictiva. Entonces, es ahí donde él dice, necesito salvación, no puedo más. Y la gracia lo va impulsando a tener esa experiencia. Viene entonces la gracia justificadora, la gracia santificadora. Y a todo esto es la acción de la gracia sobre el ser humano. O sea, no es 4 gracias, como la gente puede pensar, alguna gente. No, es
única y a la única sola gracia que existe, pero en la escritura se llama gracia multiforme, del griego es poikilios, quiere decir de muchos colores, o variegada, de muchas tonalidades. Como diferentes formas de experimentar la gracia. Es diferentes formas de experimentar la gracia. Yo pienso que eso es una buena expresión. Sí. No son varias gracias, no son muchas gracias. La única gracia que existe, la gracia de Dios, que se manifiesta al hombre de diferentes maneras. En el calvinismo, en el Via Salutis, en el Ordo Salutis, el protagonista es el decreto. Todo comienza con el decreto. El decreto es lo que se desarrolla la elección. En el Via Salutis, como yo lo creo, en la teología wesleyana, el protagonista es la gracia. Y a mí me gusta más esa expresión. Ok. Sí, la verdad que hay bastantes... Ahí se creó una separación, ¿no? En términos de doctrinas, yo siento. Pero cada una tiene buenos puntos y siempre es como una ruleta, ¿no? Al final eso es volver a utilizar la Biblia en términos de interpretación, calvinistas y... Bueno, para mí es en términos de comprensión. En términos de comprensión. Cómo la persona lo comprende. Parece un tanto subjetivo. Entonces yo lo puedo entender de esta manera, tú lo entiendes de esta manera, de manera tan correcta. No todo el mundo lo ve de la misma manera. Yo solamente puedo decir esto, que todo calvinista que se respete no vive pecando. Todo creyente que se respete vive agradando al Señor, punto. Ya sea wesleyano, ya sea calvinista. Desde ese punto de vista, y para mi comprensión, el acercamiento soteriológico de la obra de la gracia en el ser humano, para mí a mí me gusta verlo de esa manera. Y ahora que tocamos el tema de la división, no quiero volver atrás y analicemos cómo Wesley quería volver al primitivismo, que se le llama, ¿no? A la práctica de la iglesia primitiva. Wesley y nosotros los pentecostales somos primitivistas, los pentecostales clásicos por lo menos, somos primitivistas, que es volver a la experiencia neumatológica de la iglesia primitiva. Wesley en un momento dado, no recuerdo en cuál de sus sermones, él decía, nosotros podemos probar esto, no solamente por la Biblia, sino también por antigüedad. Cuando se refiere a antigüedad, se está refiriendo a los padres de la iglesia, preferiblemente antes del edicto de Constantino, o sea, básicamente los padres de la iglesia perseguida. Policarpo, Ireneo. Que ellos ese acercamiento que era a los ojos de Wesley tenía más sustancia con relación a su pensamiento. ¿Nos podría explicar más o menos lo que es la ortodoxia, ortopatia, ortopraxis y cómo esta se hace un conjunto, ¿no? para la práctica de la iglesia primitiva? Cuando miramos estos conceptos, la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, ortodoxia, ortopatía y ortopraxis, estamos hablando de la manera en que nosotros, vamos a buscar que es un término que lo voy a acuñar, nosotros disectamos las dimensiones del ser. Lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo hago. Curiosamente, las personas que estudian el lenguaje del cuerpo eso miran. Cómo tú mueves tu cabeza, cómo tú mueves tu torso y cómo tú mueves tus piernas. De alguna manera ellos saben que el cuerpo es una oración física. Asimismo, en términos espirituales, la ortopatía, la ortodoxia es
conocimiento correcto. El conocimiento fundamentado teológicamente, fundamentado bíblicamente. Cuando yo digo fundamentado teológicamente, no quiere decir que no esté en la Biblia, sino que es una explicación más elaborada de lo que la Biblia nos dice, tal vez un tanto más exegética. Ese conocimiento, pero ese conocimiento tiene que traducirse en las convicciones del alma. Tiene que hacer espacio en el alma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, los sentimientos correctos hacia la gente, hacia la vida, hacia la iglesia, hacia los enemigos. Y eso no se queda ahí, dice Santiago. Tú dices que tienes fe, bien haces, pero los demonios también tienen fe y no dejan de ser demonios. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te demostraré mi fe por mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Así que la ortopraxis nos está hablando de esa expresión visible de lo que es nuestra fe. Y esa expresión visible es un axioma del Señor Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra... O sea, el propósito es que lo vean. O sea, que decimos, no, yo no vivo para que la gente vea. Jesús dice, no, tú te comportas para que la gente vea. Que vea vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen al Padre. Uno se comporta para que la gente vea, pero uno no es el protagonista. El Señor siempre será el protagonista, y esa es la gran diferencia entre los cristianos y el fariseísmo. Y ese es un punto que yo quiero tocar, ahora que llegamos a esto, ¿no? Cómo la iglesia actual, de cierta manera, ha perdido esa pasión por el evangelismo en diferentes tópicos. Por ejemplo, el evangelismo de la ortopraxia de ir y predicar el evangelio, ¿no? O de ir y glorificar a Dios en tu vida diaria. Porque se nos ha puesto esta idea, ¿no? Que uno va el domingo, glorifica al Señor, y durante la semana la gente en tu trabajo probablemente ni siquiera sabe que eres cristiano. Entonces, algo hay ahí que la ortodoxia no está llevando a la ortopraxia. Y creo que es un gran problema. La convicción, ¿no? de predicar al Señor en todo momento, y me lleva a lo que usted mencionaba acerca del tiempo que no conocemos de Jesús. Jesús era un carpintero y él, de alguna manera, él glorificó al Señor en su trabajo. Yo a veces me imagino al Señor en su taller y haciendo lo mejor posible, un trabajo con excelencia, haciendo mesas, haciendo sillas, meditando en su Padre y glorificando al Señor en ese trabajo. Y ese es un gran problema hoy en día de la iglesia, que creemos que el glorificar a Dios es hacerlo en la iglesia. Y muchas veces, o yo diría que la mayoría de las veces, tenemos que glorificar al Señor en nuestra vida diaria, con nuestra familia, en nuestros trabajos, en la calle. Y no necesariamente vamos a glorificar al Señor haciendo trabajo ministerial. La mayoría de las veces lo vamos a glorificar por nuestras obras, con nuestros vecinos. ¿Cómo podemos marcar la diferencia y que ellos digan, yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que esa familia tiene, lo que yo veo en ellos? Fíjate que sí, es interesante cómo nosotros no podemos abandonar ninguno de estos componentes, porque tenemos entonces una teología trunca, o sea, una teología incompleta. Tenemos la ortodoxia y tenemos la ortopraxis, como que tú no los puedes conectar. ¿Qué nos falta? Si tenemos una ortodoxia y tenemos una ortopraxis y no las podemos conectar, lo que nos faltan son la ¿qué? La ortopatía, los sentimientos. Si no hay sentimientos, no hay compromiso. ¿Por qué predicamos nosotros los pentecostales? ¿Por qué
buscó la iglesia primitiva? Para que la gente meramente se salve. ¿Y luego qué? O nosotros los pentecostales no predicamos porque viene un día de juicio. Viene un día donde la historia se cierra. Y los pentecostales lo cantábamos en mi país, yo soy puertorriqueño. Líbrate de la ira que vendrá. O sea, a veces la gente nos dice, pero ustedes lo que predican es juicio. Y tienen razón. Sin embargo, esa mirada de que predicamos porque se acerca el fin, con ese sentimiento, somos una fe escatológica, somos una fe de que un día vamos a estar en delante de la presencia del Señor. Si esas cosas no las tenemos claras, entonces lo hemos cambiado por una escatología realizada. Me lleva a pensar en cómo comenzó Jesús su ministerio de predicación, con una advertencia: arrepiéntanse. El reino de los cielos está aquí. O sea, el reino de los cielos está aquí. Y esa realidad es con la que nosotros debemos vivir en mente. Vivir en mente. Para ir cerrando más o menos, quiero que analicemos, ¿no?, la analogía de la fe. En el término que Wesley lo pone, es la idea lógica y unificada de la fe. Me llama mucho la atención la palabra lógica. Sí. Ese término para mí es muy wesleyano. Y yo lo encuentro en Romanos, capítulo 12. En el verso 3 dice la medida de la fe. Y luego en el verso 6 dice de acuerdo a la medida de fe. Pero el término griego es entonces el metro, una medida, una cantidad. Hay unas cosas que requieren una cantidad de fe, una consistencia. Y hay otras cosas que requieren una comprensión de la fe. La analogía de la fe es esa comprensión que yo puedo tener de lo que implican las cosas de Dios. Y cómo yo puedo, a la luz de esa comprensión, vivir y explicar nuestra fe. Es profundizar. Es yo lo llamo vía, tiene que ser un camino, una jornada. O sea, profundizar en las cosas santas. Entonces, a partir de esa experiencia es que nosotros los creyentes debemos crecer, a falta de un mejor término. Sí. Y para finalizar, ¿cómo defines tu tradición cristiana respecto a las aportaciones de Wesley? ¿Cómo podemos encapsular toda esta tradición cristiana con el primitivismo, con la gracia? ¿Cuál es la mejor manera de encapsularlo? Si yo le quiero explicar a alguien en la calle, ¿no?, que me diga, pues explícame tu fe. Yo creo que por encima de todo, Wesley nos acerca, y en su sermón La justificación por la fe, uno de los sermones más importantes de él, nos enseña que esta experiencia cristiana se fundamenta única y exclusivamente en la dependencia de Dios. No hay yo podría llamar unas condiciones que yo pueda suplir o proveer. Es Dios quien me da esa experiencia. ¿Cómo yo puedo explicar esta experiencia a la luz de lo que soy y cómo yo vivo? O sea, cómo yo actúo. Cuando miramos la vida de Juan Wesley, nos encontramos que él dijo algo, unos términos que alguna gente han sacado de contexto, que él dijo, el mundo es mi parroquia. Y si hoy día algún ministro dice eso, la gente dice que es ecuménico.
O sea, la gente dice, el mundo es tu parroquia, explícame. Él se entendía muy bien. O sea, yo estoy aquí para el mundo, para predicar, para el ser humano. ¿Ven? Si lo que quieres es salvarte, decía, dame la mano y mi hermano serás. Porque una persona que se quiere salvar no hace cosas que no debe hacer. So, yo no necesito ningún label, ninguna etiqueta que diga el nombre de mi organización, ni tener en la espalda los 14 puntos de mi declaración de fe. Yo soy de la Iglesia de Dios. Si lo que yo quiero es salvarme, yo lo voy a demostrar, caminando y viviendo. Y eso es lo que impacta al hombre. En un momento dado en el libro yo digo, y esto lo dijo un actor de Hollywood, lo que tú haces tan fuerte que no me deja oír lo que tú dices. Pues mira, yo prefiero entonces hablar, como alguien dijo, hablar, predicar, y si es necesario, uso mis palabras. Sí. Poderoso, la verdad. Así que muchas gracias por participar nuevamente con esa gran explicación acerca de la fe wesleyana, la soteriología, que es la salvación, la manera en cómo el Señor nos salva, ¿no? A través de Jesucristo nos justifica. Y le aprecio mucho, la verdad. Muchas gracias por venir. Y la verdad que me refresca siempre hablar con usted, ¿no? Acerca de todos estos términos, y me motiva, ¿no? Y siempre me pones en aguas calientes. Y estamos en Unilimi. Sí, estamos hablando ahora, este es el volumen 1, pero ya estamos en el 5, que se va a publicar pronto, sí, ¿verdad? Sí. Que, de este tema hablo en ese libro. En el volumen 5. Sí, hablo de este tema. Así que pronto pues, la vamos a poner en las notas para que todo el que quiera conseguirlo pueda indagar mucho más, ¿no? En todo lo que es la fe pentecostal, la wesleyana también, que obviamente es pentecostal wesleyana. Y bueno, estamos en Unilimi, Universidad de Liderazgo y Ministerio, en los Estados Unidos, a través de Latinoamérica, el Caribe, y esperamos estar pronto en España. En España, David. Hemos estado conversando con algunos creyentes de España. Wow. Están interesados en comenzar a estudiar. A Europa ahora también. Sí. Para el mundo hispano, la Universidad de Liderazgo y Ministerio, y para Nueva York, el Instituto de Liderazgo y Ministerio. Wow. Y ojo que lo que a mí más me llama la atención de Unilimi es la calidad de la facultad. Tiene unos profesores que uno dice, wow, qué privilegio realmente que esta persona me esté enseñando, ¿no? Gracias a él, yo creo que nos honra tus palabras, que él sí, realmente ponemos todo nuestro esfuerzo en que sean personas de vida piadosa, de testimonio, y que hayan estudiado. Nosotros creemos que la espiritualidad y la erudición no están en contradicción. Exacto. Al revés, buscar al Señor y estudiar amplía, ayuda. Nos ayuda a explicar mejor las cosas. Yo soy de los que cree que no puedes enseñar algo que no sabes, obviamente. Si no profundizas en la palabra, probablemente tu predicación se va a quedar ahí. Y se puede hasta secar probablemente. Como ministro, ¿verdad? Eso pienso yo. Yo pienso que uno tiene que adentrarse en las aguas como menciona el profeta, ¿no? Y si no, pues te quedas en la arena. Así que... Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Saludos, hasta la próxima, el profesor Alicea, Kelsey Forhan. Muchísimas gracias, Dios les bendiga.